Hace instantes nos decía desde Salto el doctor Arturo Altuna, no hay una marcha atrás del Ministerio de Salud Pública con respecto al IMAI en Salto, lo que hubo fue una postergación en el tiempo. Y dijo sí que había un ambiente de excepción en Salto porque ellos, la delegación de FEPREMI y del Sanatorio Americano y de la propia Mutualista de Salto, era volver con la autorización oficial. Por eso la decepción, dijo el doctor Altuna, pero esto sigue adelante, agregó también. Eso para los que no escucharon. Ahora nos vamos a Tacuarembó, y allí le hemos pedido al doctor Pablo Pereda, director del Centro Regional de Neurocirugía del Hospital de Tacuarembó, que se sume unos minutos con nosotros. Doctor Pereda, buen día y gracias por atendernos. Una opinión general con respecto a esta discusión que se está dando de un IMAI en Salto o un IMAI en Tacuarembó, o los dos a la vez, el público, el privado, arranquemos por ahí. Bien. Yo creo que no hay una discusión, no hay una confrontación. Yo creo que el hecho positivo y que es lo que hay que resaltar de la visualización de este tema es que debe haber IMAE fuera de Montevideo. Los IMAE son institutos específicos que tratan un grupo selecto de pacientes, selecto porque se seleccionan, son pocos pacientes los que requieren este tratamiento. Una infraestructura tecnológica muy importante y costosa y por lo tanto se debe concentrar, y un grupo de técnicos que puedan manejar esta tecnología y resolver estos pacientes complejos. Entonces, el tenerlos concentrados en Montevideo hace que el acceso a los mismos, si bien es para todos, porque está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, todos lo pagamos y todos accedemos, determina que las distancias importan, y cuando hay una situación en la que el tiempo corre en contra del paciente, el traslado implica pérdida de calidad de vida o incluso pérdida de la vida. Exacto. Entonces, tenemos que descentralizar. Esa visión no es que es algo que nosotros pensemos que debería hacerse. Nosotros lo venimos practicando desde hace 16 años con el desarrollo del Centro de Neurocirugía en Tacuarembó por el mismo principio. Nosotros estábamos en la neurocirugía concentrada en Montevideo, determinaba que los pacientes debían trasladarse y eso los exponía a la muerte. Hay un grupo de pacientes que están vivos en estos 16 años, están caminando por las calles del país gracias a que la neurocirugía se trasladó fuera de Montevideo y se ancló en Tacuarembó. Entonces, que haya acceso más práctico para los pacientes en el norte del país es una necesidad. Y que eso se instituya en Salto o en Tacuarembó o en los dos, está bien, no hay ninguna discusión en cuanto al dónde. Tampoco hay un tema de fondo con respecto a si debe tener esto de trabajar en la órbita pública o en la órbita privada, en el sentido que la financiación, o sea, lo que insumen los pacientes de costo de tratamiento lo pagamos todos. Por lo tanto, de última, la diferencia, como decía ayer el ministro Basso, es que uno es una compañía que tiene fines de lucro y el otro es una compañía cuyo principal leitmotiv es producir salud, que eso es hace. Entonces, ¿en dónde está el IMAE? No es trascendente si es en la órbita pública o privada. Nosotros pensamos que es mejor o es potenciar, empoderar a la salud pública que haya un IMAE cardiológico de salud pública. Ayer se planteó, yo le agradezco que lo haya planteado así porque el Fondo Nacional de Recursos es siempre el que paga, o sea que somos todos los que pagamos, pero se planteó la preocupación, y de repente en ese sentido es que va usted, que en el sur algunos IMAEs van a empezar a dejar de recibir gente. Y eso es dejar de recibir clientes y eso es tener menos ganancias, y que eso podría generar el riesgo de disparar el precio, porque el mercado ahí funciona al revés, es como los boletos acá en Montevideo. Si hay menos clientes, en vez de bajar el precio, se sube. Sí, pero está bien, pero eso puede ser un reclamo que puede ser atendido o no. Es decir, si yo, trabajador, pienso que si trabajo menos se me tiene que pagar más, yo puedo pensar que tengo razón, pero los que me contratan pueden pensar que no. O sea que eso es una discusión a dar.
no necesariamente es un sine qua non, no es automático, pero además por cómo está planteado, por ejemplo en Salto, al ser una extensión del IMAE que funciona en el Sanatorio Americano, es la misma empresa la que va a recibir el mismo ingreso. En ese caso sí. Entonces, yo creo que esa suerte de riesgo, de que no sé si es tan real o si es un riesgo, es algo conversable, en el sentido que me parece que no es esa la discusión en la cual yo estoy capacitado para discutir. Perdón, ¿hacia dónde va la discusión? ¿O de dónde surge? Porque acá tenemos actores políticos, económicos, sí, médicos. ¿Cuál es el tenor de esa discusión? Y bueno, todos los elementos que usted nombró están puestos dentro de la discusión. Es decir, debería yo puedo tener una visión. Sí, perdón. Sí, siga, perdón. No, que yo puedo tener una visión desde donde yo estoy parado, que es una visión más médica y con respecto a la atención del paciente y de la equidad del acceso a la salud, y no es la única punta, seguro no es la única punta. Bueno, pero en el sentido común, o por lo menos yo desde acá, pienso que la única punta debería ser lo médico, ¿no? Lo mejor para los pacientes. Por supuesto, pero es que esa es la ventaja del prestador de salud en el que trabajo, que SACE, que puede pensar más en el beneficio del paciente y gastar más dinero en ese sentido, pero ya le digo, no es un tema sumamente complejo, porque la posibilidad de desarrollar este centro con dineros públicos implica erogaciones del sistema público y por lo tanto lo tiene que traer de otro lado. Entonces, no solamente pensar que es lo ideal para el paciente, sino ver cómo se puede desarrollar y cómo afecta al resto del sistema que también funciona. Es decir, no es nosotros podemos reclamar por algo y pensar que es lo adecuado. Y después tenemos que resolverlo. Es decir, a mí lo que me alienta de lo que se está diciendo actualmente, de lo que dijo ayer el ministro con respecto a desarrollar un centro de referencia en Tacuarembó, es que se están abriendo puertas, se está poniendo una mesa de discusión y de negociación para avanzar en este tema. El hospital de Tacuarembó, y de repente usted me dirá, esto se lo tiene que preguntar al doctor Ferreira o al propio Ministerio de Salud o a ACE, para instalar un centro, un IMAI, un Instituto de Medicina altamente especializada, ¿qué necesita en la parte de infraestructura o eventualmente de personal profesional médico? No, la infraestructura ya fue desarrollada. Ya están listos. Sí, porque eso justamente en el proyecto inicial que se desarrolla desde hace 7 años, se construyó todo un sector nuevo del hospital a tal fin que está pronto y cerrado, es decir, a la espera de que esto se autorice, no es que está en uso para otra cosa, que incluye un CTI especialmente destinado a cardiología, con todo el equipamiento que incluye un CTI. Hay personal capacitado en enfermería, en médicos asistentes, etcétera. El personal, digamos, indispensable, ¿no? El que hace funcionar el IMAE, que son los hemodinamistas, o sea, los cardiólogos especializados en tratamiento endovascular específico de estas enfermedades, son los que no están. Pero esos no están en ninguna parte del país excepto en Montevideo. Entonces, esos son los profesionales que tienen que trasladarse y quedarse de retén o estando físicamente en Tacuarembó o en Salto a la espera de que el paciente lo requiera. Y eso es el paso final. Una vez que esté habilitado el IMAE, entonces se contrata ese profesional. Su información o su olfato, ¿qué le dice? Que en un corto tiempo podrá haber 2 IMAEs, el de Salto y el de Tacuarembó. Y yo creo que a mí me da la sensación de que sí. En cuanto a que una vez que cuando nosotros nos pusimos a andar, le cuento mi experiencia en neurocirugía. Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar en neurocirugía hace 16 años, era considerado una utopía, un viaje de muy corto plazo y que iba a fracasar rotundamente. Porque
statu quo imperante, y la opinión generalizada de los colegas y de la medicina en general era que eso no iba a prosperar. Un centro público de neurocirugía fuera de Montevideo no iba a tener andamiento. Y de la idea original del doctor Ferreira y del doctor Villar y de los contactos iniciales, no solo se vio que empezó a funcionar y era viable, que se empezaban a atender pacientes. Originalmente teníamos una expectativa de 3 cirugías mensuales y fuimos aumentando el número de cirugías y fuimos aumentando el bagaje médico y académico, porque nos fuimos especializando en diferentes áreas, fuimos adquiriendo tecnología y adquiriendo conocimiento, y hoy ese transcurrir de la neurocirugía no fue 1 o 2 meses y el fracaso, fue un increciendo permanente hasta que hoy somos el centro de neurocirugía del país que opera más número de pacientes, igual que el Hospital Maciel, entre 30 y 35 pacientes por mes, con un avance tecnológico que tenemos todo a disposición, con un set de 15 neurocirujanos que rotamos en el trabajo en este lugar. Es decir, lo que parecía imposible no solo fue posible, sino que aumentó exponencialmente, mucho más allá de lo que pensábamos o soñábamos. Entonces, y eso fue porque una vez que realmente se notó que había necesidad de eso, el primer paciente salvado, digamos, y después fue imposible frenarlo. Entonces, una vez que eso pase, que haya un paciente que si no hubiera un IMAE allí, no hubiera pasado, que se salvaba, después es imparable. Entonces, una vez que está todo encaminado para que funcione en Salto y se habilita y se ve que sí que funciona, y bueno, después creo que Tacuarembó va a caer también por su propio peso. Muy bien. Doctor Pablo Pereda, espero que la próxima entrevista sea por la tarea profesional que realizan y por eso que usted mismo decía, por tanta vida salvada a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.